Y se nos opone, no, pero es que hay una sentencia en la que se hicieron valer estos comentarios y la sentencia, sin embargo, es estimatoria a las pretensiones del hoy querellante. Sí, efectivamente, la sentencia es que dice literalmente que esos testimonios de que le pegaba al perro era una cuestión emocional que no tenía ninguna cabida en una acción reivindicatoria. Es que fue una acción reivindicatoria, se discutía la propiedad del animal. Y entonces dice el juez, esos testimonios emocionales de si le pegaba o no le pegaba a su propiedad me dan exactamente igual. Por lo tanto, dice, se hicieron valer y no se tuvieron en cuenta. Pero eso no significa que no existiera el hecho que se hizo valer. Lo único que significa es que es irrelevante. Si hubieran hecho valer que hoy es de día, pues tampoco le habrían estimado sus pretensiones, pero seguiría siendo de día. Es irrelevante la cuestión, no inexistente, no falsa, sino irrelevante. Pero es que además la sentencia se encarga de subrayar lo irrelevante que es. Y dice, estos son testimonios emocionales. Por lo tanto, don Daniel se estaba basando en un documento real y hoy en día ya hasta peritado, y no había nada que se opusiera a ese documento real. Si vemos el vídeo, por lo tanto, señoría, y aquí apelamos a las sentencias del Supremo de 14 de junio de 1997, que habla de que la calumnia tiene que ser atribuciones que no sean genéricas, ni vagas, ni analógicas, sino concretas y terminantes. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de 23 de mayo de 2013, que dice que decir que una persona aparece referida en unas diligencias penales, ni el juicio de valor que haga sobre esta presunta trama, es una querella. Esto no puede ser más parecido al caso que estamos estudiando. O la Audiencia Provincial de Badajoz del 16 de marzo de 2017 que dice la calumnia tiene que ser con firmeza, rotundidad concreta y terminante sobre hechos delictivos. Nada de tenía denuncia, nada de pediste fotos, que efectivamente pidió. En relación con la injuria. Lo que hay que hacer, y aquí es donde sí traigo a colación la cuestión del contexto, es el análisis que hace la jurisprudencia siempre del derecho al honor con el derecho a la libertad de expresión y esa pugna que hay entre ambos derechos fundamentales, en las que dicen hay que valorar el peso en abstracto y el peso relativo. Y dicen, el peso en abstracto es que la libertad de expresión siempre está desde una posición de prevalencia y el peso relativo ya nos obliga a ir caso por caso. De ahí la pertinencia, compañero, que yo haga referencia al contexto. Porque es que el contexto no lo digo yo, lo dice la jurisprudencia. Dice, para ver el peso relativo, es decir, si esas expresiones las podemos tolerar o no tolerar, según este caso concreto, dice la jurisprudencia que se atienda a lo siguiente. 1. La relevancia pública de las personas que intervienen en el conflicto. Absolutamente relevante. Segundo, si hay una base fáctica, porque dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en caso de un juicio de valor, que es lo que estamos analizando, la proporcionalidad de la injerencia depende de la existencia de una base fáctica suficiente en la cual se sustentan las palabras litigiosas. Aquí hay una base fáctica suficiente, que es la que él dice, no la que mi compañero quiere interpretar. Tercero, el contexto interno y cuarto, el contexto externo. ¿Cuál es el interno? Pues el interno es precisamente el que hace referencia al animus injuriandi, dice la jurisprudencia. Hay que valorar las palabras no en su significado puramente gramatical, como hace mi compañero, de yo extraigo estas palabras y estas palabras resulta que son insultos. Dice la jurisprudencia, no, es que hay otros animus que se pueden sobreponer al animus injuriandi. Y dice la jurisprudencia, como está el de crítica, el de debate, el de defensa, y ahí es donde entra el ius retorquendi. Por eso era totalmente trascendente que yo contara aquí que años antes de ese vídeo este señor le ha dicho estás besando donde ha estado mi lefa. Pues claro que es importante, porque el ánimo que mueve a este señor no es el de injuriar a este otro, sino el de defenderse en los términos del debate en los que él mismo lo ha situado. Ahí es donde nos movemos y por eso es importante el contexto, porque el ánimo de este señor no es injuriar a este otro, es defenderse de lo que este otro está haciendo. Y cuarto, el contexto externo, es decir, medio en el que se vierte su difusión y las circunstancias que la rodean. Por ejemplo, un contexto de contienda, justo como aquí ocurre, o de conflicto, como aquí ocurre. Y si el ofendido decidió participar voluntariamente o inició él la polémica, tal y como aquí ocurre, porque nosotros hemos dicho que él inició la polémica y él dice, no, la inició el otro. Eso sí, yo no aporto los vídeos
Yo no aporto nada, digo que están ahí por si acaso, pero nadie los aporta. Resulta que el conflicto del que él se queja es generado y puesto en ese nivel de intensidad por él mismo. Y seguirá, porque cuando salgamos de aquí va a hacer un vídeo sobre él, sobre ella, sobre mí y sobre todos los que estemos relacionados en este procedimiento. Y lo va a monetizar porque es su trabajo, tal y como él ha dicho. Y en relación con esto, ya termino, señorías, simplemente citar la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 2016, en el que dice: ocurre que las expresiones utilizadas se deben valorar en un contexto de discusión o contienda, con declaraciones cruzadas, propiciadas por desencuentros anteriores. Y dice: no tienen finalidad de ofender, sino de reaccionar contra la ofensa recibida. Exactamente el caso en el que estamos. Esta sentencia, además, hace un reproche al querellante que podía ser perfectamente hecho al aquí hoy también querellante. Dice: lo que no es posible es buscar luego el amparo judicial en una verdadera instrumentalización de los tribunales de justicia por quienes se sienten ofendidos a consecuencia de haber sido ellos mismos ofensores, porque esto tiene evidente riesgo de banalización o desvalorización de los derechos fundamentales. Exactamente lo que está pasando hoy aquí. La sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, de 23 de octubre de 2005, en el que dice que el elemento intencional llamado animus injuriandi debe quedar absolutamente probado para la existencia de la injuria y puede ser enervado por otro tipo de intencionalidad o ánimos específicos distintos del injuriandi, como puede ser el defendendi, que es justo el sitio en el que estamos. Es decir, lo que dice esta sentencia es justo lo contrario a lo que dice mi compañero. Lo que dice esta sentencia es que el ánimo se tiene que probar, no basta con es que las palabras por sí mismas lo son, sino que se tiene que acreditar. Aquí lo que se ha acreditado es que este señor se está defendiendo de lo que ha dicho este otro. Y ya terminando, señorías, apelamos también a la jurisprudencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, de 7 de junio de 1999, donde también habla del ánimo o intención de defensa de la persona a quien profiere las injurias inicialmente, o la Audiencia Provincial de Zaragoza de 30 de julio de 2009, donde dice: tampoco existe el delito de injurias graves, porque, ojo, las leves están destipificadas, por el que ha sido condenado el apelante, es decir, revoca la anterior sentencia, ya que no existió el animus injuriandi, o si existió, se sobrepuso al mismo el animus defendendi y el animus reivindicandi, los cuales, como es sabido, excluyen por completo el animus injuriandi. Por todo ello, señorías, solicitamos una sentencia absolutoria por inexistencia tanto de las calumnias como de las injurias por las que viene acusado mi defendido. Muchas gracias. Señor Prego, ¿quiere usted